En este caso, como nada más es un reactivo, se toma nada más el valor de CCP, ¿verdad? Exacto, en este caso sí, porque nada más tenemos, pero ojo, por eso les decía que íbamos a hacerlo aquí bueno, que ahorita lo intentaran, porque dentro, ustedes se fijaron en el texto del problema original, mencionaba que había inertes, porque de hecho con esos inertes hicimos el balance de materia. Y entonces los inertes están en una proporción determinada respecto al reactivo A. Entonces, a la hora de hacer este CP comité, de hacer el cálculo, vamos a tener que considerar el efecto de los inertes. Si lo hicieron así sin inertes, no hay ningún problema. O sea, estamos dando por hecho que a lo mejor los inertes no, o sea, como si nosotros no tuviéramos información sobre los inertes, ¿no? Vamos a suponer que no me dieron el CP de los inertes, por lo tanto yo considero que el único que aporta a la mezcla reactiva es A, y entonces eso me va a dar un resultado. Cuando yo considero los inertes, obviamente la pendiente de esa línea va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque ese CP se va a ver modificado y entonces eso va a cambiar la línea. Ahí es donde tiene usted la intersección, si se fija, pues es un valor bajo de conversión, estamos hablando de menos del 20%, ¿no? Y ahora, si nosotros involucramos a los inertes, pues vamos a ver qué pasa con el movimiento de esa línea, qué va a pasar con las etapas posteriores, porque ahorita lo estamos haciendo para una etapa, pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de una etapa, ¿sale? Entonces, en el CP comité sí se consideran los inertes. Ok, para... Generalmente sí. O sea, si me dicen, ¿sabe qué? Que tengo un CP de inertes de tanto y que la relación de inertes a A es tal, o me dan los porcentajes en mol, entonces ahí sí lo tengo que considerar. Ahorita, por efecto del ejercicio que iban a hacer y que de hecho pues no había una especificación directa, que lo que quedamos que lo íbamos a revisar aquí, entonces no hay problema. Si lo hicieron con el CPDA solamente, no hay problema. Pero ahorita vamos a ver qué pasa con el efecto de los inertes. Ok, sí, ¿Vale? gracias, profesora. No, de nada. Muy bien, entonces vamos a ver el problema con el dato de los inertes, ¿sí? Voy a compartir hoja de cálculo, permítame. Y ahorita vamos a ver el dato del ejercicio original, qué información nos proporcionaba. ¿Me dicen cuando ya la puedan ver, por favor? Ya. Ok. Entonces, bueno, esta hoja de cálculo es similar a la que ustedes obtuvieron la vez pasada. Me voy a poner de este lado, que bueno, más o menos quedaba así, ¿verdad? Esta fue con los datos de conversión que ustedes me proporcionaron en la clase, ¿verdad? Que creo que aquí cambiaba un poquito porque la solución que me habían dado, me voy a regresar tantito acá, es de punto 96, 92, me parece, que era este valor el que se obtenía como constante y luego baja. Aquí lo que hice fue meter todos los valores posibles de temperatura desde 300 en adelante. Ajá. ¿Para qué? Para que la curva quedara descrita así, la curva azul, que es la de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hice fue ubicar simplemente para el ejercicio, pues cuál era el valor de la temperatura cuando se buscaba una conversión del 60%. Ajá, y eso es lo que nos está proporcionando ya, tratando de afinar un poquito el valor de la temperatura, pues nos da esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues primero que todo vamos a ver qué pasa con la operación adiabática. Ajá. Entonces, voy a abrir ahorita eh, el archivo donde, bueno, donde teníamos el problema original. Aquí vamos a recordar un dato, que teníamos que el flujo de inertes era igual a 3 veces el flujo de F así, o sea, las moles iniciales de los inertes, bueno, estas no cambian, ¿verdad? Son inertes, son el triple, ¿verdad? De lo que teníamos inicialmente de A. Entonces, el CP de A tenía un valor de, si no me equivoco, 0.122, que eran calorías o joules. Jules, según yo. Eran joules. ¿Era 0.122 o había un cero más? No, era 0.120, 101,222, eran 3,2. 3,2, ok. Que eran unidades de Kilojoules. kilojoules. Okay. Ok. Entonces voy a poner acá las unidades para que podamos usar el valor. Y bueno, teníamos el CP de inertes, si alguien me puede recordar ahí en el
archivo que teníamos, si no ahorita lo abrimos. ¿De cuánto era el CP de los inertes? Si no me equivoco, era de como de 100 joules por mol grados centígrados. Bueno, Aquí tengo que es de 30. No sé si es ese. Sí, efectivamente eran 100. ¿No tienen el dato ahí? el del vinilo Tengo 30. Del CP de los inertes, creo que venía ahí arribita. Si no, ahorita que abra yo el archivo, el documento, ahí debe estar. Según yo recuerdo, era de 100. Tenían 100 joules. Para anotar el valor, eran 100 joules sobre mol grado centígrado, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que un delta de grado centígrado equivale a un delta de grado Kelvin, ¿verdad? Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Sería equivalente a manejarlo como grado centígrado que como grado Kelvin, o sea, no va a haber problema. Entonces, aquí le voy a cambiar a delta de Kelvin, o sea, nos da lo mismo un delta de Kelvin que delta de grado centígrado. Entonces, prácticamente aquí tendríamos 0.1, ¿no? Aquí igual, si el dato era 100, entonces lo que tengo es 0.1 joules por mol Kelvin, ¿no? Del inerte. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profesora. Ok, entonces ahora lo que tenemos que calcular es la pendiente, pero para ello tenemos que escribir la ecuación del delta H, ¿sí? Y entonces esto nos va a llevar a que la pendiente pues no va a ser constante, ¿verdad? Porque tendríamos que considerar que el delta H sería el mismo del intervalo inicial, el dato que teníamos de 675 hacia cualquier otra temperatura. Entonces, si hacemos eso, bueno, tendríamos que delimitar el delta H promedio en ese intervalo de temperaturas. Entonces, si no queremos hacer eso y somos más estrictos, entonces tendríamos que poner aquí la ecuación del delta H. Entonces, déjenme poner voy a tratar de esta ventanita. Vamos a poner el valor del delta H, ¿no? Permítanme. A ver, entonces teníamos una ecuación del delta H que es a cualquier temperatura. Entonces le vamos a poner así delta HRT porque va a depender básicamente de cualquier valor de temperatura que utilice. Entonces, si me dicen por favor cuánto era, los términos de la ecuación, era menos 231 por... no es cierto, menos 231 menos... menos, ajá, 0.012 0.012 por T menos 298. Ok, entonces vamos a meter aquí qué temperatura sea la que estemos cambiando. Entonces, esto es la ecuación del delta H, ¿verdad? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que, bueno, este es el valor que teníamos. En el caso de las temperaturas que ustedes tenían, van a hacer lo mismo. Me voy a cambiar aquí a la otra ventanita y me dicen si lo ven. Aquí voy a poner el delta H. Este sería el delta H, lo voy a copiar de acá. El tero. Y lo vamos a ver de este lado. Entonces, estas temperaturas son las que ustedes me van a hacer favor de calcular y vamos a ver qué pasa con el delta H, si se mantiene constante o no, o sea, si varía demasiado. Si la variación es menos estamos hablando del 5% hacia abajo, podemos considerar el promedio. Pero si la variación es más del 10% entre cada valor, entonces quiere decir que pues no es constante, ¿verdad? Entonces, si me hacen favor de, con la misma ecuación que ahorita me dieron, calcular el delta H para estas temperaturas que están aquí, y ahorita comparamos con la otra hoja, por favor.
Ahorita que tengan los valores me los van dictando. En el primero me sale menos 231.024. En el segundo, menos 233.424. Ok, En el tercero, menos 234.624. En el siguiente, menos 235.524. ajá, En el siguiente es menos 235.824. En el siguiente, menos 236.424. Menos 237.024. Menos 238.224. Pero me va a regañar porque creo que me equivoqué en uno. Es que los pusiste, te faltó uno, el de Lo 400. recorrí sin querer. Sí, nada, es como ok. que faltaría recorrerlo. En el de 400 es Ujú. menos 232.224. 224. Ok, y este está movido, ¿verdad? Ajá, los demás ya están 624, 524, 824, 824. Me brinqué. Y a ver, ahorita verificamos el que nos falte. El de 500 es menos 233.424 y los demás siguen igual. Cierto. Solo se recorre. Sí, cierto, me brinqué el de 500. A ver, perdón tantito porque está con hay un poquito de ruido, pero escucha un poquito. Ahí está. A ver, entonces el de 500 me lo repiten, por favor. Menos, Ay, perdón, compañero. menos 233.424. Y los demás están Ok, nada más ya los estaban demás recorridos. están bien. Sí. Ok, entonces si se fijan la diferencia no es muy grande, no estamos hablando de una diferencia importante. Si hacemos una pequeña diferencia, por ejemplo, entre estos dos valores, es 6 menos es 7 o es 7 menos es 6, pues es de una unidad apenas, de 1.2, ¿no? Unidades. A lo mejor la diferencia más fuerte está entre el primero y el último, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas. Una, podríamos sacar el promedio aritmético de todos los valores y considerar ese como el delta H promedio. Esa es una forma de hacerlo. La otra, que es la más recomendable cuando no tenemos información sobre los CP, sobre todo de todas las sustancias, es utilizar la misma ecuación de Van Hoff de esta manera. Por ejemplo, la forma logaritmo natural y poner dos constantes, K2 entre K1 igual al delta H, que sería el valor promedio. Pondremos aquí, le pondremos aquí, vamos a ponerle promedio, porque ya no va a ser en función de la temperatura, sino sería el valor promedio, que iría entre R multiplicado por los inversos de dos temperaturas. Sería, en este caso, la que ya teníamos, que era la de 675, puede ser, menos el inverso de
cualquier otra temperatura o los dos valores, como vamos a sacar la temperatura, bueno, vamos a sacar el delta H promedio, entonces podría ser la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿no? Entonces aquí el máximo es 900, entonces podría ser que saquemos el delta H entre, aquí no se ven las ecuaciones, bueno, aquí está la ecuación. Podría ser que utilicemos dos temperaturas, por ejemplo, si yo uso 675, entonces K1 sería la constante a 675, la que ya habíamos tenido como dato inicial. Y para sacarla, por ejemplo, entre 675 y 900, pues tendría que utilizar la constante K2 que ya tengo, ¿verdad? Y entonces con eso yo puedo sacar el delta H promedio de 675 a 900. Si lo quiero hacer entre 300 y 900, que podría ser en este caso, entonces mi ecuación sería esta, ¿sí? Sería poner las constantes K1, la de 300, y K2, la de 900, para que el delta H se vea evaluado ahí. ¿Por qué los pongo en ese orden? Porque acuérdense que es K2 entre K1 y en temperaturas van al revés, inverso de T1 entre menos inverso de T2, están invertidas las temperaturas, ¿vale? Entonces, si queremos hacerlo, como les digo, por la vía formal, pues entonces tendríamos que hacer ese uso, ¿no? De la aproximación por Van Hoff, para el caso de dos temperaturas, dos constantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cuál creen ustedes o cuál consideran que deberíamos utilizar? ¿Usamos la aproximación de Van Hoff? O sea, nada más usamos esta constante y esta para sacar un valor promedio, y aparte vamos a hacerlo con toda la ecuación. O sea, podemos utilizar el valor tal cual puntualmente para sacar la línea de operación, y van a ver ustedes pues cómo cambia, ¿no? Si es ligeramente más curva que la otra, para que veamos un poquito de la diferencia al utilizar esas líneas para obtener los parámetros adiabáticos, ¿ok? ¿Sí quedó claro, chicos? Lo que vamos a hacer. Sí, profesora. Ok, entonces por favor me dicen de cuánto les da el delta H promedio con esta ecuación, usando como base el de 300, que sería este valor, y la de 900, que es esta. ¿Sí? Y con esas dos constantes para estas dos temperaturas, vamos a ver cuánto nos da el delta H promedio, y aquí vamos a poner esto. Ya tenemos el delta H en función de la temperatura, pues aquí vamos a poner el delta H promedio como información, y vamos a sacar la línea de operación adiabática y le vamos a poner pendiente de la línea de operación adiabática. Esta va a ser para el caso constante, y vamos a poner constante, y aquí le vamos a poner variable. ¿A qué nos referimos? Pues al delta H, ¿ok? Para que veamos qué pasa en cada caso. La pendiente pues va a ser la siguiente. La pendiente, la vamos a poner por aquí arriba, es menos CP, comita, entre el delta H, ¿ok? Y en cada caso pues vamos a elegir uno de los dos. Ahí está. Y bueno, el CP comita, ¿cuál será? Aquí es donde nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el CP comita? Bueno, el CP es una función de lo que hay en la alimentación, y en la alimentación tengo inertes y tengo el reactivo A. Entonces, CP de los de A era 0.122.2. ¿Cómo sé cuánto le voy a poner? Si dice que son 3:1, entonces, ¿cómo le voy a hacer para ponderar esa cantidad? Cuando yo tengo, ojo con esto, cuando yo tengo el CP en unidades de joules por mol de mezcla Kelvin, o calorías por mol de mezcla Kelvin, lo que yo tengo que poner aquí junto a los CPs son los porcentajes en mol de cada componente, porque lo estoy haciendo ponderado. Ejemplo, si yo tuviera 80% inertes y 20 de A, entonces tendría que poner 0.2 por el CP de A
más 0.8 por el CP de los inertes. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar unidades de energía por mol de mezcla Kelvin. Pero si yo tengo, en este caso, el CP y el delta H sobre todo lo tengo en unidades de joules por mol de A Kelvin, entonces las unidades que esto debe de tener van a ser igual, joules por mol de A Kelvin. ¿Para qué? Para que se cancelen las unidades consistentes, las de A. Es decir, todo esto me va a quedar en unidades de energía por mol de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Preguntas, dudas? Aquí. No sé, la verdad me revolvió un poco en esto último que explicó. Ok. Y no se preocupen. Miren, lo que yo quiero que tenga de unidades, lo voy a poner con este corchete, son joules por mol de A Kelvin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un CP de mezcla, pero relacionado con las moles del reactivo limitante. ¿Qué pasó, Carla? Dígame. Perdón, profesora, ¿va a grabar la clase? Ah, sí, permítame. Déjenme, voy a dejar tanto de... No, gracias a usted por recordarme. Permítame. Recording in progress. Ahí está, ahora sí. Gracias, ahí está. Entonces, bueno, aquí le pongo yo las unidades. ¿Por qué por mol de A? Porque todo lo estamos haciendo por mol del reactivo limitante, ¿verdad? Y ahora sí ya la ven, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si yo tengo por mol de A, entonces las unidades que tenía el delta H también eran por mol de A, porque todo estaba relacionado a el reactivo limitante. Entonces, para que esto tenga unidades de joules por mol de A, pues obviamente aquí tengo a el CP de A, ¿verdad? Que obviamente tiene unidades de joules por mol de A Kelvin. Lo voy a poner igual entre corchetes para que veamos que ahí son las unidades. Y luego, para que esto tenga sentido y las unidades de los inertes también estén en unidades por mol de A, yo aquí tengo que poner esta relación. ¿Cuántas moles de inertes tengo por mol de A según el dato que me proporcionaron en el problema? Tres, ¿no? 3, ¿verdad? Entonces, la relación es la siguiente. Yo tengo 3 moles de inerte. ¿Por qué? Por mol de A, ¿verdad? Y esto que va a multiplicar, pues va a multiplicar, perdón, al CP de los ¿qué? Pues de los inertes, ¿verdad? Que es 0.1, lo voy a poner en, no, perdón, esto está en kilojoules. Está en kilojoules. Si no, no va a quedar en las unidades. Entonces, en kilojoules, el CP de los inertes es 0.1, que eran 100 joules, ¿verdad? Entonces, 0.1 kilojoules por mol de inerte Kelvin. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Porque de repente sí me marca que tengo conexión un poquito lenta. Sí, la escuchamos bien, profesora. Ok, gracias. Entonces, fíjense, aquí yo cancelo unidades de mol de inerte con mol de inerte de acá y mol de A, todo queda en función de mol de A. Entonces tendría yo el producto de esto, me va a dar en kilojoules por mol de A Kelvin, para que sea consistente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro, chicos? Ajá, entonces aquí voy a poner que esto es 0.1222 más el producto de 3 por 0.1, pues es 0.3. Y entonces esto aquí es igual, chicos. 0.3 más esto nos da ¿qué? 0.422.2. Exacto. Y esto ya se convierte en el CP commit, ¿verdad? Ya tengo kilojoules por mol de A Kelvin. Sin problema. Aquí no lo ven, pero acá sí se ve. Aquí lo voy a poner donde sí lo puedan visualizar y ya luego lo copiamos y lo pegamos por acá abajo para que no se oculte. Y lo vamos a poner acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces,
entonces pues ya tenemos el valor, aquí voy a quitar esta parte para poner el resultado nada más. Aquí voy a poner 0.400, ¿sí? Y le vamos a poner que este es el CP omita. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Sí, profesora. Ok, entonces, bueno, aquí está, no sé, déjenme ver qué pasó aquí, porque, como lo copié, creo que ya se, bueno, ahorita lo ponemos, ahorita lo volvemos a escribir. Este es 0.422 por la situación que dijimos, ¿verdad? Que eran el CP de A más 3 veces el CP de los C, ¿no? Kilojoule sobre mol de A, L. Ahí está. Entonces ahora el delta H promedio me dicen de cuánto les dio, si ya lo calcularon o todavía no, ya me dicen si ya lo tienen, por favor, con esta ecuación. Pidió el delta H promedio, ¿verdad, profesora? Sí, por favor. Bueno, a mí me salió menos 234.924. A ver, menos 200, ¿qué, perdón? 34.924. Ok, gracias. Entonces, este valor lo vamos a considerar para la pendiente constante, pues va a ser el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner menos CP comita, porque eso es la pendiente, es esta parte de aquí, menos CP comita. Entonces, vamos a poner menos el CP, que ya estamos considerando con todos los inertes, entre el valor de el delta H promedio, ¿verdad? Pero lo vamos a fijar para que no se mueva durante toda los cálculos que hagamos. Entonces, pues ahí está, esta es la pendiente que nos da para cuando nosotros vamos a trazar ahorita las etapas, ¿no? O vamos a trazar la etapa diabática. Entonces, ¿qué de unidades tiene esto? Pues esto tiene unidades nada más de Kelvin a la menos 1, ¿verdad? Esto nada más tiene unidades de Kelvin a la menos 1. Ahí está. Y chicos, ahí tiene unidades Kelvin a la menos 1, todo se va menos la temperatura. Y luego cuando es variable, no, porque aunque sea la misma ecuación, la voy a jalar hacia acá, ahorita la voy a modificar. Aquí va a ser la pendiente, aquí creo que no le puse que este también tenía que ser un valor fijo, ¿verdad? Aquí también va a ser constante porque este no va a cambiar con la temperatura, pero resulta que aquí pues no va a ser un valor constante porque pues va a depender de la temperatura, ¿verdad? Entonces este va a ser otro valor. Si se fijan, la pendiente no cambia mucho, no se ve tan modificada, y entonces vamos a ver si las líneas pues tienden a ser casi paralelas, ¿no? De 1.79 por 10 a la menos 3 a 1.82, pues la diferencia es muy pequeña, ¿no? Realmente en este caso no nos va a afectar mucho el tomar en cuenta el delta H constante o variable, ¿sí? Pero va a haber casos donde ustedes van a tener que analizar qué pasa con el delta H con respecto a la temperatura, como por ejemplo cuando tenemos CPs que son función de la temperatura y tengo toda la ecuación de Van Hoff completa, ¿verdad? Con todos los términos. Entonces ahí sí es probable que el delta H no se mantenga constante con la temperatura, entonces el error va a ser bastante importante, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con la ecuación? Pues muy fácil. Vamos a tener que obtener XA de la ecuación adiabática, que va a ser la línea de operación, línea del reactor, vamos a ponerle así. ¿Y este va a ser para qué caso?
para el caso constante. Y esta va a ser la línea de operación del reactor, pero cuando tenemos el caso variable, ¿no? Le varía el delta H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, chicos? Yo me quedé en la delta H promedio, ya no vi qué hizo con las constantes. Ah, ok. Bueno, aquí esta ecuación la usamos para poder encontrar este valor de delta H promedio. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que queríamos ver es qué tanto cambia a lo largo de este intervalo de temperaturas, desde 300 a 900. Entonces decimos, bueno, la mejor forma de sacar este promedio es a través de la ecuación de Van Hoff, la simplificada, cuando nada más tengo dos constantes a dos temperaturas. Entonces, si hago el ajuste para el intervalo de 300 a 900, pues nada más elijo los extremos. Y entonces uso esas dos constantes para despejar a al delta H promedio. Y ahora, ya que lo tengo, este valor lo voy a usar para trazar la línea de operación, que es la parte que corresponde a esto, lo que llamamos menos CP comita entre delta H. Ajá. Pero como no sabíamos cuánto valía el CP comita, pues entonces lo tuvimos que calcular primero. Ajá. Y aquí, bueno, voy a poner la ecuación un poquito aquí abajo para que vean de dónde salió, que era el CP de A más 3 veces el CP del inerte, que era 0.1. De ahí salió. ¿Por qué? Porque decíamos que este tiene unidades de energía por mol de A. Y el otro, CCP de inerte, ¿no? Tiene energía por mol de inerte. Pero como yo ya estoy estableciendo la relación de cuántas moles hay de inerte respecto a, ahí es donde se me van las unidades del inerte. Y entonces todo me queda en estas unidades. Kilojoules por mol de A Kelvin. Ajá. Y luego, pues, ahora viene la comparación. El caso donde no saco el delta H promedio, voy a considerar que todos estos van cambiando para cada una de estas temperaturas. Ahorita lo van a ver. Porque lo que estoy buscando es ver qué va a pasar con la línea diabática, cómo se va a comportar respecto a la de equilibrio, para que yo sepa dónde están las condiciones de equilibrio adiabático. Ajá. Ese es a donde queremos llegar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, de nada. Entonces aquí, al hacer el cálculo para la pendiente donde el delta H es constante, que es esta, bueno, pues nos damos cuenta de que simplemente dividimos menos CP comita entre el delta H, que sería el caso constante que tenemos acá, y me da esta pendiente. Pero cuando yo considero al CP en términos del variable, obviamente la pendiente cambia. ¿Por qué? Porque este delta H pues no es el mismo. Y además la diferencia va a ser importante en el sentido de que esta iba a cambiar. Si yo aquí hago, ahorita ustedes me van a ayudar a hacer el cálculo. Si yo esta la calculo, esto siempre va a cambiar, ¿verdad? Para cada una de estas voy a tener un valor diferente, porque este delta H pues no es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí cada vez que haga el cociente, pues voy a tener que poner E4, E5, E6, etcétera, todos los valores que tengo aquí, ¿sí? Y entonces, pues eso me va a llevar a que la línea que yo voy a calcular aquí, que la voy a comparar con esta, aquí le vamos a especificar que este es el balance de materia, porque está basado en la constante en la calle. No, esta es una conversión de el balance de energía. Estoy considerando la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces aquí lo que van a hacer es ir calculando, por favor, para cada una de estas temperaturas, cuánto nos da esta pendiente. O sea, siempre va a ser menos B2, en este caso que es menos CP comita, entre cada uno de estos valores del delta H. Y pues obviamente nos va a dar valores diferentes aquí, en esta columna. Y ya que los tengamos, entonces ahora vamos a ver cómo es la ecuación. Cada vez que yo cambie esta, pues esta va a tener otro comportamiento. Y gráficamente vamos a ir viendo
cómo se comporta para que sepamos dónde están las condiciones de equilibrio, ¿vale? Entonces me dicen por favor cuánto les dan sus pendientes en esta columna para cada una de estas, por favor. En la de 400 me da 0.00 18 18 1. Ok. Más o menos, si quieren, denmelas hasta, sí, o sea, 2 cifras después del 18 nada más, para que Ok. más o menos veamos qué pasa. Ok, entonces 0.00 y eso 1808. A ver. 0.00 y 1799. 0.00 1792. ¿Ok? 0.00 1790. ¿Ok? 0.00 1785. ¿Ok? 0.00 1781 Tú no puedes. Están regando. y 0.00 1772. Gracias. Y entonces, con estos valores, pues ya veo que no es constante, a lo mejor la diferencia no es muy grande, Sí, bueno. pero pues obviamente ya no va a ser una línea recta. En cambio, esta sí, porque esta pues solamente depende de estos dos valores, ¿verdad? Mientras estos dos no cambian, no hay problema. Ahora, ¿cuál es la ecuación que la rige? Bueno, que XA es igual a ¿qué? A la pendiente que ya tengo aquí, que multiplica a una diferencia de temperaturas, que sería entre esta y la temperatura de acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que especificar para que esto funcione? Tengo que establecer cuál es la temperatura de entrada. Ya vi que la reacción tiene un delta H negativo, por lo tanto, ¿la reacción de qué tipo es? Exotérmica. Exacto, entonces como es exotérmica, pues obviamente la pendiente es positiva, entonces la línea va hacia arriba. ¿Qué me conviene? Pues trabajar temperaturas, voy a bajarme hacia la curva, temperaturas bajas para que la línea se mueva hacia arriba, ¿verdad? Que fue lo que ustedes hicieron por ahí, nada más que sin contar a los inertes, ¿verdad? Entonces, si esa línea es creciente, bueno, pues vamos a empezar en 300, ¿no? Vamos a considerar que la temperatura de entrada son 300. Entonces, la primera temperatura pues sería cualquier valor menos 300. Este es el valor límite, ¿sí? Esta es la temperatura que yo voy a usar ahorita como dato para calcular la línea de operación. O sea, yo digo que al reactor la mezcla tiene que entrar a 300 y entonces de acuerdo con eso pues va a tener una condición de salida, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la línea? Pues va a ser lo necesario, ¿verdad? Aquí le voy a poner que la pendiente es un valor constante. Ahí está. Y esa G4 pues multiplica todos los gradientes de temperatura. Entonces, si me hacen favor de ir calculando, la primera pues es obviamente 0. Y ahorita van a calcular ustedes todos los valores. Y aquí es la misma ecuación, pero la diferencia radica en que ¿quién va a ir cambiando? Pues va a ir cambiando la pendiente, ¿verdad? Entonces ya no va a ser esta, sino va a ser la que se vaya generando cada vez que yo cambie al delta H que ya calculé aquí, ¿verdad? Y entonces, nada más para que se vean una idea, fíjense cómo cambia. ¿Sí? Aquí es .1881, ¿verdad? Aquí, o sea, ahorita estos dos valores comparados con los que ahorita me van a dar aquí, vamos a ver qué tanto cambian con el haber considerado al delta H variable, ¿vale? Entonces, con esta misma ecuación de aquí, por favor, para todas estas temperaturas, me dicen cuánto les dan sus conversiones hasta 900, por favor. Pero la de constante, me sale 0.1797.
Ok, 17.97, ajá. Luego 0.3594. Ok, Luego 0.5391. Luego 0.6739. ok, Luego 0.7188. ujú, Luego 0.8087. ok, Luego 0.8985. bien. Y luego 1.078. Ok. Entonces, matemáticamente, la ecuación de la línea de operación adiabática, como es una línea recta, bueno, pues obviamente ahí puede dar incluso mayor de 1, pero aquí ya no va a tener ningún significado. Lo importante de aquí es que nosotros sepamos dónde se da la intersección, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí hay que ver con qué valor de aquí o en qué intervalo es donde nosotros esperamos que se dé la intersección, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en 700, esta vale .9327 y acá vale .71, o sea, todavía esta no la alcanza, pero ya en 750 esta ya bajó y la otra ya subió. Entonces, lo más probable es que en este intervalo es donde esté la intersección. Ajá. Ahora, en esta, pues también, ¿verdad? Con los valores que ustedes me digan, por favor, verifiquen estos y me dan los que faltan para que veamos qué pasó con esta línea. Y ahorita los vamos a trazar a ver cómo se ve. Por favor. Para el Aquí sí tercer es valor, ajá. perdón. Sí, no, adelante. Para el tercer valor me sale 0.5398. A ver, 50 y qué, perdón. 398. 53, Ajá, 98. 98. Ok. Luego 0.6722. Ok. Luego 0.7161. Ok. Luego 0.8035. Ok. Luego 0.8906. 6. Y Y luego luego 1.063. 1.073. 63. Ah, 63. Ok. Gracias. Entonces, bueno, aquí sí se ve un cambio un poquito más radical, ¿no? Aquí, bueno, aquí aumenta, ¿no? Esta sí están bien los de acá, ¿verdad? Los primeros dos que calculamos. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, el tercero es similar, pero pues varía muy poquito. Ok. Si se fijan, es un poco más alto el valor de la conversión de la línea no constante, ¿verdad? Aunque en determinados puntos como que sí baja un poquito la línea. Entonces ahorita vamos a ver cómo se comporta, como que se aplana, ¿verdad? Como que ya no es recta, sino que tiende a aplanarse un poquito. Ahorita vamos a ver cómo se ve representada. Entonces, por favor me dicen dónde se encuentran las condiciones adiabáticas. Aquí volvemos a poner condición adiabática para el caso constante. Y esta va a ser la condición adiabática para el caso variable. Es decir, donde esté el caso constante, vamos a poner temperatura y vamos a poner conversión adiabática. Adiabática. Y lo mismo aquí en esta ponemos temperatura y ponemos condición adiabática. Xa en la conversión adiabática. Es decir, queremos saber dónde se intersecta, dónde están el punto de intersección con estos datos, con los de equilibrio. Entonces, esta, les decía, está probablemente entre 700 y 750. Esta otra, lo más probable también, porque la diferencia no es muy grande. Entonces, por favor, me dicen cuánto les da la intersección en un caso y en otro, por favor. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente.
Ahí les marqué el probable intervalo donde se intersecten, ¿no? Entonces, aquí esta la podemos poner con otro color un poco diferente para que veamos que este es el balance de materia y aquí estas las ponemos con un amarillo. De este lado, la línea constante, vamos a poner de otro color. Vamos a ponerle un tono de verde y la variable le ponemos un azul. Vamos a poner un tono azul ahí para distinguir una de otra, ¿no? Igual, la que diga aquí constante, pues le ponemos el mismo color, ¿no? El verde. Y a esta le ponemos color azul. De otro tono azul. Ahí está. Vale, chicos, entonces ahora sí. ¿Dónde encontramos el valor de intersección? Ahorita vamos a ver cómo se ve gráficamente. Denme 2 minutitos, chicos, ahorita en lo que terminan sus cálculos, permítanme. ¿Todo bien, chicos? ¿Dudas? Bueno, yo ya vi lo de la H-prom y ahora estoy con las donde dice constante y variable, lo de la pendiente LOA. Ah, ok. Esta pendiente cambia porque lo que estamos cambiando, bueno, esta es constante, más bien esta es la constante porque es para el delta H promedio y aquí estamos considerando el valor que es constante, el del CP comita, entonces por eso nos da constante. Y en este no, porque lo que varía es el delta H con la temperatura. Entonces pues va cambiando. Ajá, y entonces estas dos líneas son las líneas de operación. Es el valor de su pendiente, LOA, por el delta T. Entonces, como en este es constante, pues lo único que va a cambiar es la temperatura. Y entonces por eso ahí se ve este ascenso, ¿no? Que les decía que en el último valor, bueno, pues no tiene mucho sentido. La línea, pues matemáticamente puede continuar hasta donde pueda. Pero ya para nosotros no tiene ningún significado. Lo mismo aquí. La diferencia es que aquí, como va cambiando con la temperatura, o sea, por el efecto del delta H, entonces esta no va a ser una línea recta. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Entonces, por eso les decía, encuentren el intervalo de intersección con esta para que veamos dónde está esa condición de temperatura y de conversión y ver cómo se ven las dos líneas, cómo es una recta totalmente y la otra como que tiende a aplanarse un poquito. Porque además ahí vamos a ver qué pasa con las etapas, o sea, en una sola vamos a ver qué puede hacer, pero si queremos mayor conversión vamos a tener que meter más etapas, ¿vale? Profesora, ¿cómo es lo que se calculaba la pendiente? La pendiente Ok, es menos CP, es esta bien, menos CP comita entre delta H. Ok, gracias.
Ajá. Entonces, en este caso es constante porque dijimos que sacamos el delta H promedio, pero en la otra varía por el delta H que no es constante. Ok, gracias. De nada. Ok, esas ya están. ¿Y cómo calculó las líneas del R? Las líneas, las líneas del reactor. Pues es la ecuación, es la pendiente por el delta T. Aquí lo que fijamos fue la temperatura de entrada. Entonces estamos diciendo que el reactor entra a 300. Entonces es una suposición, o sea, es un valor. ¿Por qué? Porque es la temperatura mínima probable en la que estamos trabajando, ¿no? ¿De qué va a depender esa temperatura? Pues va a depender de las condiciones iniciales de la alimentación, o va a depender de la cantidad de calor que nosotros le queremos suministrar al reactor. Entonces, si decimos que 300, bueno, pues es porque vamos a fijar esa condición de entrada. Ajá. Entonces, si eso es así, pues entonces al variar esta temperatura, pues cada una de ellas va a dar un valor de conversión, pero la que va a tener significado para nosotros solamente va a ser aquella que les dé exactamente igual la conversión a esa temperatura. Tiene que coincidir a la misma temperatura el mismo valor de conversión, ¿sí? Y en esta que es variable, pues obviamente la línea pues va cambiando. ¿Por qué? Porque esta parte pues no es constante, esto va a ir cambiando aquí. Por lo tanto, pues, es una línea que, como les decía, no sé que se vaya a generar a lo mejor una parábola o alguna otra gráfica, pero ya no va a ser constante, ¿vale? Ok, entonces esas líneas son de multiplicar delta H por la diferencia de temperatura. Más bien es la pendiente. Acuérdense que por eso calculamos primero la pendiente LOA, en el caso donde el delta H es constante y donde es variable, y luego multiplicamos esa pendiente por el delta T. Esa es la ecuación del reactor. Realmente es un balance de energía, porque es un CP por delta T. Entonces, esa es la ecuación del balance de energía del reactor. ¿Vale? La temperatura que puso inicial de 300 es porque a esa está entrando. Y es un dato que estamos fijando ahorita. Pensemos que es un dato del problema que a esa condición queremos que entre, ¿no? En el otro caso, creo que uno de los ejercicios decía que qué pasaba, por ejemplo, si trabajábamos a 675. Ese es un caso isotérmico, que ya estoy fijando yo la temperatura del reactor en 675, entonces pues ya eso me va a dar una conversión del producto a la salida. Pero como aquí estoy diciendo que voy a fijar una operación adiabática, entonces estoy dando por hecho que si entra el reactor a 300, por la misma condición del reactor, que lo estoy aislando, ¿no? Probablemente, entonces por la reacción que desprende calor, pues al final el producto va a desprender calor. ¿Y a qué temperatura va a llegar? Pues esa es donde queremos saber. ¿Y qué nivel de conversión es el que va a dar? ¿Eso de qué va a depender? Pues como les decía, de la intersección, de dónde se igualan, en qué temperatura se iguala la conversión del balance de materia con el del reactor, ¿vale?
Ok, ya una vez que hicimos lo de las pendientes, bueno, lo de la conversión por medio de las pendientes y la temperatura, ¿de ahí qué hacemos, profesora? Ok, una vez que obtuvieron estos valores, ¿verdad? Ajá. Vamos a analizar las líneas. Aquí, por ejemplo, en el balance de materia, o sea, la de equilibrio, me dice que comparada con estas, pues todavía es más alta, ¿verdad? La de equilibrio está en esa zona, en este valor de temperatura, esta es más alta y esta es más baja todavía. Entonces, esta va creciendo. Entonces, si esta va creciendo, quiere decir que todavía le falta alcanzarla, ¿sí? Todavía no la alcanza, la otra todavía está más alta que ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si aumentamos la temperatura, esta ya bajó, o sea, este ya está en la porción baja, y esta ya la sobrepasó, esta ya cruzó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese intervalo es donde está el cruce, entre 700 y 750. Entonces, lo que quiero que me digan, por favor, es eso, en qué temperatura de este intervalo es donde se encuentra la intersección, donde se hacen iguales. Están muy cerca, o sea, este ya es 0.77 y este es 0.8. Entonces, ajá. Perdón, a mí me salió en 744. Ok, entonces, ¿en cuál de estas? ¿En la primera o en la segunda? Esa es la cuestión porque, bueno, yo las hice así con las líneas, la interpolación, y en ambas me salen en 744. Ok, entonces vamos a ver si es así. Si decimos que este es 744, entonces por favor me dicen, probablemente con la misma ecuación, ya sea con esta o con la de acá, al sustituir 744 aquí, donde está B4, o aquí en donde tengo la otra ecuación con la otra pendiente, ¿cuánto les da la conversión en ambas? Profesora, yo tengo una duda. Sí. Se supone que con la ecuación para la que está abajo para calcular el delta H promedio, ¿tendría que salir un valor parecido al de menos 234? No, acuérdense que este valor que van a obtener es un valor promedio. O sea, no se parece a ninguno de estos, pero está dentro de ese margen. O sea, si se fijan ustedes, está el menos 234.92, está en medio, en margen desde menos 231 hasta menos 238, que es el máximo. Entonces es un valor promedio, es como si yo los agarrara a todos y los promediara. Pero como no lo estoy haciendo de manera aritmética, sino lo estoy haciendo a través del mismo modelo, que es la de Van Hoff, pero en el caso simplificado. Entonces, pues si esa aproximación es válida, este valor no es semejante a ninguno de estos, pero está dentro de ese margen. Ajá. Entonces, ese es un valor promedio. Y ya el otro no, porque en el otro sí lo estoy considerando puntual. Ahí sí estoy usando este para delta H y en el siguiente es este, entonces ya no es la misma. Y obviamente cuando yo utilice el más alto, pues esto va a cambiar, ¿verdad? Porque pues se va a aplanar un poquito. Entre mayor sea el delta H, pues más bajo es el valor de la intersección, ¿no? Entonces, ahí el detalle en el manejo de las dos ecuaciones, ¿vale? Ok, gracias, profesor. Sí, de nada. A ver, entonces, ¿en cuál de las dos? En una ecuación, ¿cuánto les da? Con esta, la verde, ¿cuánto les da la conversión? Cuando le pongo aquí 744. ¿Cómo? O sea, esta ecuación, esta de aquí, en este caso G4, ¿quién es? La pendiente en el caso constante, ¿verdad? Por el delta T, en lugar de B4, pónganle aquí 744, que es la temperatura que me dio ahorita el compañero, que me dijo que era la de la intersección. Con esa ecuación, ¿cuánto les da XA? O sea, ¿cuánto debería ser el valor que debería dar esa pendiente? A mí me da de 0.7979. Ok, 79, 79. Ahora con la otra, con la de la pendiente que va cambiando. Me da de 0.7931. 79, 31. ¿Cuál delta H usó usted para esa? ¿Para el azul? ¿O cuál? Bueno, para Exacto, sí, para el azul. el ¿Cuál variable. delta? El variable. Es decir, que cuando usted hizo ese cálculo, en la ecuación de aquí,
Déjeme ver dónde está. Aquí está la ecuación. Usted lo que hizo que fue aquí es jalarlo desde acá. O sea, ahorita porque si se fijan calculamos valores puntuales con la misma ecuación. Lo correcto es meter la ecuación aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, meter la ecuación. Aquí la voy a poner para que vean ustedes a qué ecuación me refiero. Cuando usan la ecuación, ustedes tendrían que hacer lo siguiente. La ecuación del delta H es que menos 231, voy a ponerle aquí un paréntesis para que no me ponga nada, era 0.012 por temperatura menos 298, ¿verdad? Esa era la ecuación del delta H, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para esta línea azul, porque realmente la ecuación de la línea azul es la siguiente, y la voy a poner abajo. Y le voy a poner que es la ecuación del reactor caso de el delta H variable. Voy a copiar el texto porque si no, no me va a dejar escribir. Ahora sí, sería el caso de delta H variable. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Es XA es igual a ¿qué? A menos CP comita por... Es más, vamos a quitar ese término y aquí vamos a escribir. Entre menos 231 menos 0.012 de menos 298. ¿Por quién? Por T menos 300. ¿Ya vieron? O sea, si yo quiero calcular la conversión para la intersección de aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar todo esto. ¿Sí? Si usted me dice, bueno, si es para 744, bueno, pues donde aparezca T, pues voy a sustituir 744. Y ahora sí, con eso voy a calcular XA. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, con los datos que calcularon ustedes, estaría difícil saber para cuál de los dos valores es válido. ¿Por qué? Porque está en el rango de 700 a 750. Y como yo ese valor no lo tengo en la tabla, lo tendría que interpolar. Y lo más adecuado es entonces que lo que haga es utilizar toda esta ecuación para calcular esta intersección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, ya, lo que hice fue graficar y ya cuando graficas la variable con la constante, lo de la conversión, en tu línea de equilibrio, ahí es donde sacó el punto el compañero, ¿no? De la temperatura y la conversión que dicen ustedes, ¿no? Exacto, de hecho ahorita vamos a ver la gráfica cómo queda para que gráficamente veamos dónde se intersecta. Entonces ahorita es por interpolación o tratando de encontrar el valor ahí en la interpolación en ese rango, pero ya gráficamente es más viable. Ajá. A mí me Entonces, fue diferente. ok, esta tuvo que haber cambiado, porque si utilizamos toda la ecuación, entonces ahí tiene que haber un cambio. Entonces me dicen por favor cuánto les da con 744 aquí en esta. ¿Cuánto les da esta con 744?
¿Cuánto les da aquí, chicos, con toda la ecuación? A mí me da 0.7931. 39.31. Ok, ¿alguien más? ¿Puede bajar tantito para ver la ecuación, Ok, claro. por favor? Sí, ahí está. Gracias. Y de nada. ¿Cuál, profesora? Bueno, con la ecuación me dijeron que les daba, aquí un compañero me dijo que .7931. No sé si alguien le da otro valor o les da el mismo. Con esta ecuación de acá abajo. Para 744. A mí me da lo mismo que el compañero, profesora. ¿Sí? Sí, a mí también, profesor. Ok. Entonces quiere decir que, bueno, sí la intersección es un poquito abajo, ¿verdad? Está un poquito debajo del valor. Este es casi 79.8, 79.3, pero bueno, estamos en el mismo margen. O sea, no esperamos que vaya. Eso es para una etapa. Ajá. Entonces, la conversión es arriba del 79%, poquito arriba. Para poder incrementar la conversión, podríamos aumentar la etapa, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo se ven. Vamos a escoger las temperaturas, los que ya lo hicieron, pues ya van a tener ahí su gráfica. Esta ya la tengo, entonces esta no la voy a escoger, pero esta sí la voy a elegir. Voy a elegir estas dos, la línea constante y la línea variable, para que veamos ahí dónde se intersectan. Es que las voy a meter aquí en el área, ¿no? Del gráfico, para que veamos qué pasa con ella, ¿no? Le vamos a meter la serie, corresponde a, le voy a poner LOA constante. O sea, acuérdense que LOA es línea de operación adiabática, ¿eh? Para que siempre tengamos eso en mente. Entonces, X, ¿quién es? Pues nuestra temperatura. Entonces vamos a elegir todo este acá. Y para Y tenemos la línea, se eligió otra, y ese es esa es una. Y ahorita vamos a meter la serie de la línea variable. Igual tenemos el mismo rango de temperatura, y aquí tenemos la otra. Y esta, pues para que se vea diferente, le vamos a poner balance, le vamos a poner línea de X, ¿no? La identifiquemos. Ahí está. Entonces les tuvo que haber quedado algo así, ¿verdad? Si se fijan, no hay mucha diferencia entre las líneas. O sea, están muy pegadas, no se distingue dónde está la línea. O sea, siendo ya un poquito más específicos, tendríamos que marcarlas, ¿verdad? Con algún símbolo para ver cuál es la de la línea, que no le estoy poniendo además identificación a las líneas. Pues ahorita no sé cuál es cuál, ¿verdad? Nada más las marco. Si pongo, por ejemplo, la que estoy indicando ahorita, se supone que es la variable, y si marco la otra,
esta sería, ¿cuál es la que está pegada al azul de abajo? Ahí está. Esa es la de arriba. Creo que no quiere, pero bueno, estamos hablando de que están muy pegados, ¿verdad? O sea, la diferencia no se nota, menos de que ampliáramos aquí el intercambio. Pero la pregunta es la siguiente. Estamos casi en un 80% de conversión. La pregunta es, ¿vale la pena que nosotros metamos una segunda etapa? ¿Sería factible que metiéramos otra etapa para tratar de subir un poco más la conversión? ¿Ustedes qué opinan? Pues en el ámbito industrial yo diría que no. Exacto. En el ámbito industrial y en el ámbito tampoco del análisis del reactor tampoco. ¿Por qué? Porque fíjense la pendiente tan alta que tiene. Si yo enfrío, vamos a suponer que yo enfrío hasta 300 otra vez, voy a empezar desde aquí. ¿Qué va a pasar cuando trace la otra línea para acá con la misma pendiente? ¿Me va a dar una conversión más alta? ¿Te valdrá la pena? Un poquito nada más. No vale la pena, ¿por qué? Porque si yo trazo la línea aquí en 300, lo que va a hacer esta línea, que va a ser obviamente paralela a la otra, es que va a estar en la región del equilibrio, o sea, ya prácticamente lo más que el reactor puede hacer. ¿Pero eso qué implica? ¿Qué va a implicar eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de diseño del equipo? ¿A qué me va a llevar? Más dinero y aparte, ¿qué más? ¿Y ese dinero dónde se va a ver traducido? Porque voy a tener que hacer ¿qué cosa? ¿Aumentar la temperatura? Ajá, o sea, voy a tener problemas con la transferencia de calor. Y luego, ¿qué más voy a tener que hacer? O sea, voy a necesitar un equipo adicional de transferencia de calor. Esa es una. Y la otra, ¿de qué tamaño tendría que ser mi reactor? Pues más grande, ¿no? Considerando para la recirculación. Exacto, ¿verdad? Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo más viable para que esta línea se viera desplazada? Vamos a suponer que la conversión no me alcanza y que yo necesito llegar al 90% de conversión. Entonces, si no voy a meter una segunda etapa, ¿qué sería lo más viable? ¿Qué cambiaríamos? Algo que nos va a salir más barato. ¿Qué haríamos? ¿Cambias tu temperatura de operación? Ajá, podríamos cambiar la temperatura de entrada, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, bueno, pues me sale muy caro meter un intercambiador de calor que, pues desde 300 casi a temperatura ambiente, ¿no? Entonces la cantidad de calor que tiene que suministrar ese equipo de transferencia de calor, lo que va a tener ahí de problemas, pues va a ser bastante, ¿no? O sea, si me lo estoy ahorrando en la entrada, vamos a suponer, pero estoy forzando al reactor a que toda la carga térmica que va a desprender, ¿verdad? Pues se la estoy dejando todo al reactor. No va a haber un equipo de intercambio de calor, entonces a lo mejor eso me lo puedo ahorrar poniendo un intercambiador de calor a lo mejor por aquí, y entonces en lugar de que entre a 300, a lo mejor entra a 550, 600, ¿no? Y entonces la línea de operación va a entrar un poco más abajo, ¿verdad? Va a estar por acá como al 40%. Entonces ahí sí yo voy a poder meter una segunda etapa y ahí tendría que balancear el tamaño del reactor, que me va a salir más económico, meter una sola etapa o dosificar el espacio de los reactores. En este caso casi siempre para este tipo de operaciones se utilizan lechos empacados. Entonces ahí sí voy a ver si me conviene poner unos 2 lechos empacados en diferente punto y bueno, pues cada uno haga su gradiente de conversión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una. Esa sería hacer ese análisis. Y hay otra más fácil, que también se podría hacer y que a lo mejor me sale un poco más barato que meter el intercambiador y cambiar la temperatura de entrada. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Que también es válido. ¿Qué otra cosa hacemos? Algo más sencillo. Que con que metamos ese cambio, la pendiente inmediatamente se ve modificada.
calentar los reactivos antes de mezclar. No, antes de eso. Algo A ver, más. Fíjense, aquí por ejemplo, cuando ustedes hicieron el problema de tarea, metieron solamente el reactivo A, no había inertes, ¿se acuerdan? Y entonces la pendiente era muy bajita porque nada más tenían al reactivo A. Ahora, cuando metimos a los inertes en una relación 3:1, la pendiente aumentó, ¿verdad? Porque pues teníamos 3 veces más de inertes, entonces eso nos incrementó el CP. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos en lugar de 3:1, aumentamos todavía más la cantidad de inertes? Por ejemplo, 4:1, 5:1, ¿qué pasa? Vas a cambiar el equilibrio. ¿Verdad? O sea, se va a ver modificada esta conversión de equilibrio definitivamente, pero eso es favorable, ¿no? Porque según recordamos, acuérdense que el delta N, perdón, de la reacción era negativo, o sea, tenía 2 moles del reactivo para formar un mol de producto. Entonces, si yo aumento, en este caso, la cantidad de inertes, pues voy a desplazar el equilibrio hacia los productos. Entonces, me conviene por el lado del equilibrio, me conviene también por el lado de la pendiente, ¿verdad? Me conviene que cambiar la pendiente a través de aumentar el número de inertes. En lugar de poner una relación 3:1, puedo poner una 4:1, 5:1, y con eso ya puedo ver cómo se ve incrementada esta línea, y entonces en lugar de que en una sola etapa tenga un 80%, pues a lo mejor tengo hasta un 90%, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces su primera, tarea de la semana, ¿verdad? Va a ser esto mismo, pero Sí. ustedes lo van a, perdón, ¿me iba a preguntar algo? Sí, de que ahí dijo, o sea, por ejemplo, la línea que tenemos ahí trazada es la primera operación, ¿no? La línea de operación. Y Ajá. dijo, o sea, que ya no iba a meter otra porque ahí ya tiene una pendiente constante, ¿no? Si quisiera usted aumentar la conversión, ¿había dicho algo así? Más que nada que lo que estábamos pensando es qué pasaba si queríamos una mayor conversión que la que nos da. O sea, aquí el reactor llega aquí al cruce, considerando que el reactor llegara al equilibrio, entonces lo más que puede hacer es donde corta la línea del balance de materia, o sea, donde corta la línea azul. Más de eso ya no es capaz de hacer. Entonces, si yo quisiera incrementar la conversión, ¿qué tendría que hacer? Tendría que enfriar la corriente que sale del reactor, igual a lo mejor hasta 300, mientras no tenga yo información distinta, y con ese punto otra vez trazar otra línea paralela a esta misma, cualquiera de las dos, y con esa buscar otra vez la intersección, pero ya estoy en el equilibrio, o sea, ya más de eso el reactor, o sea, estoy invirtiendo en un equipo adicional, estoy invirtiendo en un equipo de intercambio de calor que va a tener que enfriar la corriente desde el punto de corte, que son 744 hasta 300, ¿no? Entonces necesito un equipo de intercambio de calor ahí. Y aparte necesito el otro reactor. Entonces no vale la pena invertir en hacer esa inclusión de otra etapa cuando lo que puedo hacer es, o cambiar la temperatura de entrada, que eso a lo mejor, entre comillas, pues me va a llevar a 2 etapas a lo mejor, pero a lo mejor va a ser una distribución más equitativa. O la otra, la más fácil, es cambiar la pendiente. ¿Con qué? Pues con el porcentaje de inertes de la mezcla inicial, y con eso ya estoy garantizando que esto va a ser más arriba. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, por ejemplo, si ahí en este ejercicio nos hubiera quedado, por ejemplo, a la mitad, o sea, no tan arriba, una conversión más baja, como una conversión, no sé, del 40 o del punto 4, ahí sí, y otra línea de operación, otra operación, o cómo se... Exacto, sí, ahí por ejemplo podrían haber obtenido una intersección más baja, por ejemplo en el caso de no considerar los inertes, ¿no? Que les quedaba, si no me equivoco, como por ahí de punto 20 y tantos, ¿no? Entonces dicen, no, pues la conversión está muy abajo, ¿no? Entonces necesito incrementar las etapas, definitivamente. Y entonces al hacer eso, pues entonces lo que hago es enfriar la corriente, pero tendría que ver hasta qué temperatura lo voy a hacer, y luego ya de ahí trazar las otras etapas. Ajá. ¿Vale?
Ok, ya, gracias. Entonces, ¿cuál va a ser su primer tarea de la semana? Pues va a ser la siguiente. Va a ser este mismo ejercicio, pero aquí sí vamos a cambiar el porcentaje de inertes. Vamos a poner aquí. Moles de inertes van a ser 5 veces las moles de el reactivo A. ¿Sí? Al cambiar esto, pues obviamente va a cambiar su pendiente. ¿Sí? Y al cambiar esa pendiente, pues va a cambiar la intersección y entonces pues va a ser una conversión más alta, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de aquí? Pues otra vez la conversión adiabática y la temperatura adiabática. Esa sería la primera. La segunda sería, vamos a ponerle aquí que para 3 etapas, y aquí sí vamos a cambiar la temperatura de entrada, vamos a decir que la temperatura T0 le vamos a poner aquí sea en 675 Kelvin y con eso yo ya voy a cambiar esta condición. Definitivamente aquí en lugar de 300 va a ser 675 y aquí igual en lugar de 300 675 y con eso ya vamos a cambiar las líneas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale, chicos, ¿alguna duda por el momento? ¿No? ¿Todo claro? Todo perfecto. No sé si ya le habían echado un vistazo al otro ejercicio donde les puse una estequiometría donde tenían un reactivo A para dar 2B, que es el caso contrario. Ahí las líneas son negativas porque tenemos una operación endotérmica. Entonces ahí les encargo que le echen un vistazo. Todo lo vamos a revisar el miércoles porque es la contraparte de esto. Y eso lo vamos a revisar a detalle. ¿Vale? ¿Sale, vale? Sale. Entonces, no me quiero adelantar ahorita con ese ejercicio porque como es un poco más largo, sí nos vamos a llevar más tiempo. Entonces sí necesito que hagan con que hagan ahorita completo, ya le pongo el espacio y el miércoles revisamos el que les digo, ese a detalle, porque ahí vamos a ver qué pasa cuando tengo un fluido de intercambio de calor. Y ahí sí ya la temperatura que yo estoy considerando aquí constante, a lo mejor ya no es justo, porque ahí tendría yo que hacer otro balance de ¿vale? Y ese sería ya el último caso de equilibrio y ya nos pasaríamos a cinética, ¿vale? Sí, Ok. Dale, chicos, entonces ahorita les subo el material y les abro el espacio para que terminen su ejercicio. ¿Vale, vale?